Hola, buenas noches. Soy Juan Correa, experto contable de la revista Contamos. Eh, Vamos a esperar unos segundos mientras se conectan todos nuestros invitados. Ya estás. Bueno, estamos en Facebook también. Saludamos a todos nuestros invitados. Soy Juan Correa, experto de la revista Contamos. Los invitamos a un tema muy importante en el día de hoy que tiene que ver con la obligación formal de declarar por el año grabable 2019. A pesar de que hubo muchos aplazamientos de gran cantidad de impuestos, de hecho les recuerdo a todos los contables y a todos los gerentes de empresas que hay vencimientos de industria y comercio que estaban postergados. Tengan en cuenta esas fechas de vencimiento. Julio 31 es una de las primeras fechas de vencimiento, o sea, mañana sí o sí tienen que pagar algunos de los impuestos de industria y comercio que aplazaron. Vamos a esperar que se conecten algunos de nuestros invitados y vamos hablando de los temas relacionados con la obligación de declarar. Este año, todos los años yo realizo una herramienta en Excel que me ha parecido muy interesante y he querido este año compartirla con ustedes. Tiene un precio razonable de 80,000 pesos, está en la tienda de la revista Contamos. Eso no le asegura que usted va a tener la mejor declaración o que va a ser automática, pero es una herramienta con la cual usted, con un paso a paso que está ahí, puede diligenciar más fácil todo lo que tiene que ver con su patrimonio, con sus ingresos, con el cálculo de su renta presuntiva, con el cálculo de sus descontables, con los descuentos limitados que este año vienen con una formulación diferente y viene estructurada totalmente diferente. ¿Quiénes están obligados a declarar? Están obligados a declarar quienes tengan ingresos de 4.500 VT, 47 millones de pesos, quienes hayan recibido consignaciones de las mismas 4.500 VTs o hayan hecho consumos de sus tarjetas de crédito por las mismas 4.500 VTs. Entonces es importante que tengan en cuenta eso. Vamos a ver el patrimonio, son 154.215.000 pesos. Estamos hablando de las 4.500 VTs y los 47 millones de pesos son 1.400 VT. Es importante que estos temas son bastante como acartonados. ¿Qué es lo que pasa con todo lo que tiene que ver con la declaración de renta por el año grabable 2019? Pues con la ley 2010 y con la ley 1943 anterior a esta, que la una es la repetición de la anterior, hay dos temas que pues se han venido tratando y son el beneficio de auditoría y la declaración de bienes en el exterior. Esos dos puntos también vamos a hablar de ellos en su momento. Y para este año grabable 2019, pues hay algunas condiciones y hay que tener en cuenta esas condiciones. No es difícil hacer la declaración de renta, pero sí mi consejo es que lo hagan con alguien que sepa
y que pues pueda interpretar o que tenga conocimiento de cómo se debe elaborar una declaración de renta. Hay muchas razones, muchas bases con las cuales se debe hacer una declaración de renta. Entonces pues podríamos hablar un poco de ese forma de elaboración de la declaración de renta. Son temas interesantes. En 1 minuto, 2 minutos arrancamos con toda la información que tiene que ver. Muchas personas dicen, bueno, ¿debo declarar o no debo declarar? Entonces tengan en cuenta si tuvieron 1.400 VT de consignaciones o de ingresos, o si tuvieron 4.500 VT de patrimonio. ¿Cómo se sabe? Se sabe tomando en la parte del patrimonio, pues tomando las deudas que los saldos que tenía en bancos. Hace una lista, coge los saldos que tenía en bancos, coge las cuentas por cobrar que tenía, las inversiones, los depósitos que tenía en cuentas AFC o pensiones voluntarias. Todo eso suma, más la casa de habitación, más el carro, más la finca de recreo. Entonces todo eso suma el patrimonio. Si sumado ese patrimonio da más de 4.500 VTs, los 154 millones de pesos, está obligado a declarar. Esa es la primera. La segunda es por sus ingresos o tengan en cuenta, por sus consignaciones. Entonces, si sus ingresos fueron de 1.400 VT, 47 millones de pesos, está obligado a declarar. O si sus consignaciones fueron de 47 millones de pesos, así no tenga que pagar renta, así no tenga que hacer absolutamente nada, la declaración le salga en ceros por el simple hecho de haber consignado en sus cuentas corrientes o de ahorros 47 millones de pesos, está obligado a presentar una declaración, registrando los datos correspondientes a eso, así haya sido un préstamo o le hayan pagado unos honorarios o los salarios. Si tiene una relación laboral, haga su declaración de renta. ¿Qué es lo que pasa ahí? Que la información exógena en este momento ya está disponible, ya la colocó la DIAN, y esa información exógena lo que va a hacer es recopilar de todos los bancos, recopilar de su patrón, recopilar de su pagador de servicios o de honorarios, la información de todos los pagos que usted recibió y los va a reportar a la DIAN. Ya lo hicieron, eso se venció en junio, julio, y la DIAN lo que hace es sacar un reporte y decir: esta platica es la que recibió Juan por concepto de honorarios, servicios o comisiones, recibió 48 millones de pesos, está obligado a declarar. O el banco va a decir: Juan consignó 48 millones de pesos, entonces ahí ya estoy obligado a declarar, debo elaborar la declaración. No estábamos hablando de cómo establecemos el patrimonio, haciendo la sumatoria de todo esto. Aparte de eso, ese es el patrimonio bruto sobre el cual está obligado a declarar. Aparte de eso, pues simplemente tomamos las deudas, entonces sacamos los datos de los certificados bancarios. Ya todos los bancos están organizados de tal forma que usted desde más o menos marzo o abril podía entrar a su portal, porque ahora todo es con portal, todo es vía internet, vía utilización de medios electrónicos. Entonces en su portal usted podía coger y descargar IVA, o si no lo ha hecho puede ir a la pestañita o la cédula de certificados tributarios y lo baja y se lo envía a su contador para que elabore su declaración de renta. Allí el banco, ¿qué le va a decir? Le va a decir todo lo que recibió por consignaciones, todo lo que recibió por intereses o rendimientos financieros. Si tenía un crédito hipotecario, le va a decir el valor del crédito hipotecario al inicio del año y al finalizar el año, y los intereses que pagó por el crédito hipotecario. Ese
extracto le sirve para que cuando esté haciendo su cuenta de cuánto es mi patrimonio líquido, pues coloco las deudas que aparecen ahí y saco el dato de mi patrimonio líquido. Después vienen las cédulas que tienen que ver con la declaración de renta. Entonces esas cédulas corresponden a rentas de trabajo, corresponden a rentas de capital, corresponden a rentas no laborales y corresponden a renta de pensiones y dividendos y participaciones. Ahí en esos casos lo que nosotros empezamos a hacer es a sumar cada una de esas cédulas y a tener en cuenta la información que debemos colocar en cada una de ellas. ¿Cómo los subimos a la cédula? Sacando los certificados que nos entregaron por cada uno de los conceptos. Esos conceptos pues son salarios. En la parte de las rentas de trabajo pues están todos los salarios, las prestaciones sociales, las cesantías, los intereses, las bonificaciones, los apoyos económicos para educación, los viáticos. Son los que están contemplados en el artículo 103 del Estatuto Tributario. A esos salarios le colocamos los ingresos no constitutivos de renta de trabajo, y esos ingresos son los aportes obligatorios a los fondos de pensiones, los aportes obligatorios a los fondos los aportes voluntarios a los fondos de pensiones, algunos ingresos de madres comunitarias, régimen de ahorro individual, aportes obligatorios a la salud, apoyos económicos, pagos por alimentación. Incluso, curiosamente, este formulario trae los pagos para efectos de la declaración de fracción, ya trae contemplados los abonos por concepto de subsidios recibidos por COVID-19. Esos ingresos no constitutivos de renta se registran aquí en esta cédula y vamos a tener unas rentas exentas de trabajo, que son las cesantías, los aportes voluntarios y los aportes a las cuentas AFC y los aportes voluntarios a las pensiones voluntarias, y algunas rentas exentas de convenios de doble tributación y otras rentas exentas de las fuerzas militares. Aquí ya vamos a sacar la renta líquida de la parte de la cédula de rentas de trabajo, pero vamos de nuevo a qué es lo que tenemos nosotros que tener para nuestro contador. No voy a ponerme a hacer una declaración de renta, pero lo que tenemos que tener para nuestro contador son precisamente todos y cada uno de esos certificados, de tal forma que la persona que va a elaborar la declaración de renta tenga claro y tenga la exactitud de la información. ¿Cómo procedemos nosotros para hacer esa declaración? Pues nosotros procedemos para hacer esa declaración de la siguiente forma. Tomamos todos los certificados que nos entrega el cliente. Esos certificados los cotejamos con la información que sacamos de medios magnéticos, o sea, la información de todos los terceros que le reportaron a la DIAN, que le hicieron pago a la persona natural, y vamos verificando y vamos revisando. Incluimos todo esto en los ingresos, sacamos los que son deducibles, los que no son deducibles, hacemos el cálculo de las rentas exentas, hacemos el cálculo de los ingresos no constitutivos por cada una de las cédulas. Entonces ya viene la cédula de rentas de trabajo, viene la cédula de rentas de capital, la cédula de rentas no laborales, dependiendo de si se tiene o no se tiene una relación laboral, la renta de pensiones, con las exenciones que hay en pensiones, para pensiones hasta 37 millones de pesos, y sacamos una base de ingreso. Este año la declaración de renta viene con una formulación en la cual, dependiendo del porcentaje de mi renta laboral, puedo tomar unos descuentos limitados, y ese valor que yo tome ya no lo puedo seguir tomando en las demás cédulas. Solo puedo tomar rentas de trabajo y deducciones limitadas hasta un monto,
a la siguiente cédula puedo tomar lo que me queda de ese porcentaje total, es decir, esta vez se unificó una sola base para el cálculo de las rentas de trabajo o las rentas exentas. Quiere decir que lo que me desconté en una cédula ya no me lo puedo seguir descontando en la siguiente. Esto va a generar lo que nosotros le dijimos a todos nuestros clientes el año pasado, por el cual les recomendamos que tuvieran mucho cuidado en el cálculo de su retención en la fuente, porque la retención en la fuente debía ser más alta porque el impuesto este año es más alto. Después de que hacemos eso, pasamos a la parte ya de el cálculo de la renta presuntiva. La renta presuntiva es algo que viene hasta este año con el 1.5%, ya para los siguientes años va a quedar en el 0%. Esta renta presuntiva en Colombia, a través de que mi análisis es de que estuvimos en la OCDE, hemos cambiado las formas de cálculo de las rentas. En la mayoría de los países no se paga renta presuntiva, entonces esa renta presuntiva se calcula de tal forma que el Estado dice: si usted no tuvo ingresos pero tiene patrimonio, por su patrimonio debe pagarme o debió haber tenido un ingreso mínimo sobre el cual me debe pagar impuesto, porque siempre los impuestos caen sobre la renta, no sobre el patrimonio, pero con relación a la declaración de renta. Pero acá en Colombia veníamos calculando renta presuntiva. Esperamos que el año entrante y en las próximas reformas tributarias no quiten ese valor. ¿Por qué? Porque el valor quedó en la reforma tributaria, quedó el valor como la renta presuntiva será cero, o sea, no fue derogado el artículo que habla de renta presuntiva, sino el artículo quedó modificado en que dice que la renta presuntiva será 0%. Hacemos el cálculo de la renta presuntiva con el patrimonio del año anterior menos algunos valores que nos permite descontar para el cálculo de la renta presuntiva, que son la casa de habitación, los bienes en periodo improductivo. Este año la renta presuntiva es más baja, pero no sacamos nada con que la renta presuntiva sea más baja. Sí, como contraprestación o compensación, vamos a tener que hacer el uso de unas tarifas más altas de impuesto, porque los rangos tienen un adicional en VTs. ¿Qué ocurre ya con la renta presuntiva? Pues simplemente ya viene el cálculo del anticipo. El anticipo se calcula de una forma, de dos formas. La primera forma, para que lo tengan en cuenta, es que usted debe calcular el anticipo, que será del 75% del impuesto a cargo, menos las retenciones que le hicieron en el año gravable. O, si le conviene, el promedio de los dos impuestos de renta de los dos, del año que está declarando y del año anterior. El promedio, o sea, la suma de los dos dividido por 2, por el 75% menos las retenciones en la fuente que le practicaron. Ese es el cálculo del anticipo. Como pueden ver, tenemos más o menos un prospecto de lo que es una declaración de renta, en la cual lo más delicado en este momento es la parte que tiene que ver con el cálculo del impuesto. Esa parte ya de todo lo que tiene que ver con la declaración de renta, pues es como una organización que se debe tener todos los años en lo que es la consecución de la información. Usualmente todos los contribuyentes colombianos, ojalá hubiera muchos pegados acá para que me escucharan, es una queja de contador, dejan hasta última hora para recopilar la información. Nosotros tenemos la mayor voluntad de elaborarla a tiempo,
pero no tienen la información a tiempo. Hay otro, ahí sí, como dicen en algunas partes, otro arete que le cuelga a esta situación es que pues la información de medios magnéticos ya está lista, entonces podríamos iniciar a realizar esa declaración. Este año grabable 2019 que estamos presentando trae un beneficio de auditoría para que sus contadores y ustedes le pregunten o tengan en cuenta si con la ley 2010, si su declaración, su impuesto a cargo, su impuesto neto de renta es superior al 30% con relación al impuesto neto de renta del año anterior, su declaración queda en firme a los 6 meses de presentada, siempre y cuando tenga usted en cuenta lo siguiente: que haya presentado la declaración de renta a tiempo, o sea, en la fecha de vencimiento. 2, que el impuesto que haya tenido que pagar lo pague se paga en una sola cuota, pero lo pague, no lo quede debiendo. Si usted incrementa su declaración de renta, el impuesto neto de renta, con relación al año gravable anterior en un 30%, su declaración de renta le queda en firme a los 6 meses. Pero si no le alcanza, no se preocupe, puede hacerlo con el 20% y su declaración de renta le queda con un término de firmeza de 12 meses. Con los decretos del gobierno nacional actuales, en los cuales nos están diciendo la DIAN le va a devolver de una forma express sus saldos a favor, entonces tenga en cuenta eso. Presente su declaración si ve que le van a quedar saldos a favor, preséntela con firmeza de 6 meses y pida el saldo a favor, que seguro que a los 6 meses no le va a quedar en firme y va a tener la devolución de su saldo a favor sin ningún contratiempo, sin ningún problema. La otra, que es la más importante, es desde hace ya más de 4 años, con la ley 1819 creo, venimos presentando de algunos de los contribuyentes, clientes nuestros, un formulario que se llama el formulario 160. No se les olvide, el formulario 160. He tenido muchos casos en los cuales nuestros clientes no sabían ni tenían conocimiento de eso. Cuando los recibimos, los indagamos sobre la declaración de renta y le decimos: si usted tiene bienes en el exterior, eso es lo que hace el formulario 160. Dice: sí, yo tengo una cuenta, o alguien dice: yo tengo un activo que compré. Entonces le preguntamos: y presentó el formulario 160. No, la contadora me dijo que solo con que lo pusiera ahí en el patrimonio ya con eso bastaba. Pues no, el formulario 160 es la declaración de bienes en el exterior, y usted como contribuyente debe presentar un formulario en el cual, si tiene 3.580 VTs, o sea, 122.687.000 pesos en bienes a la tasa representativa del mercado de diciembre 31, en bienes o activos en el exterior, si son inferiores a los 122 millones de pesos, no debe relacionar lo que tiene, o sea, la DIAN no le va a indagar sobre qué tiene que vale 122 millones de pesos en el exterior. Simplemente llena el formulario 160 sin anexo, o sea, el formulario dice cuánto tiene en el exterior tanto, y viene otro anexo donde debe relacionar. Entonces, si usted es inferior a los 3.580 VTs con los 122.687.000 pesos, no debe relacionar absolutamente nada. Pero si tiene una casita en el exterior y la casita vale, transformada a pesos colombianos, 152 millones de pesos, tiene que relacionar el dato de la casita. Es un dato informativo muy sencillo. Si tiene inversiones en sociedades en el exterior, o si tiene cuentas en el exterior y suman más de los 122 millones de pesos como persona natural,
pues relaciona la cuenta A, la cuenta B y la casa C. Eso es lo que tiene que hacer. No se le olvide que y hace parte integral de la declaración el formulario 160, si usted llega a tener bienes en el exterior. ¿Por qué les digo esto? Porque ya son muchísimos los países que vienen haciendo intercambio de información, y la DIAN lo que hace con esos países, incluyendo ahorita ya viene Panamá a enviar intercambio de información. Entonces lo que va a hacer la DIAN es a recibir esa información, a cotejarla con los que presentaron el formulario 160. Es importante algo: si usted no presentó el formulario 160, debe pagar sanción, y la sanción es onerosa. Es la sanción por extemporaneidad, que es igual a la sanción del reporte de medios magnéticos, que es una sanción que se calcula, se tasa sobre el valor no informado, o sea, todo lo que tenía en el exterior. Entonces tengan en cuenta eso. Ahora pues los escucho. Si tienen preguntas, si tienen dudas, con mucho gusto vamos a dar unos minutos y vamos a tratar de ayudarles o prometerles que vía personal, mediante un correo, les respondemos si alguno de las preguntas es un tanto compleja. Gracias por todo su acompañamiento. Tenemos varias personas conectadas. De aquí hasta que se venza la declaración de renta, si tienen preguntas, ustedes pueden escribirnos a hablemos@contamos.com.co. Vamos a tratar de hacer otros 2 programas de estos, en los cuales vamos a contarles más de nuestras vivencias, porque son muchas las que se están dando en este momento, y podemos nosotros tener contacto. Nos pregunta Anoda 30 que hasta cuándo tenemos plazo de declarar. Los plazos para declarar inician el 8 de agosto. Van de acuerdo a los dos últimos números de la cédula o del RUT, que es la misma cédula, y se van extendiendo hasta octubre. Si las consignaciones tienen un valor y los ingresos otro, pero sumamos los 2 valores y los suman, no, las consignaciones son las consignaciones y los ingresos son los ingresos. Si mis ingresos son de 34 millones de pesos, no tengo que declarar. Si mis consignaciones son de 25, no tengo que declarar, no debo sumarlas. Muy importante esa pregunta. ¿Dónde podemos encontrar las fechas límites para declarar? Pues es una resolución. En la página de Contamos está, siempre es una resolución que sale, y esta empieza como les dije el 8 de agosto y termina en octubre. Si ya declaré una vez, ¿debo declarar siempre todos los años? No. No necesariamente tiene que declarar todos los años, tiene que revisar el tema, y si está obligado a declarar, tiene que declarar. Se es obligado a declarar por ingresos o por patrimonio, o por consignaciones. Hasta ahora esas son las reglas del juego. Si puedo confiar en estos momentos en los reportes, yo no me confío nunca en los reportes de la DIAN. Yo siempre lo que reviso es que por lo menos lo que tiene mi cliente o lo que tengo yo, lo que me gané, coincida con el reporte de la DIAN. Puede salir un reporte de la DIAN y nos ocurrió la vez pasada, incluso que llegó un requerimiento para un cliente en el cual nos decía que nosotros no habíamos presentado unos ingresos. Revisamos y ocurrió que esos ingresos que había reportado Agroindustrias El Venado, simplemente la contadora o la persona encargada de los medios magnéticos digitó mal el tercero y colocó a mi cliente como que tuvo los ingresos. Entonces no
No es ley ni obligación tomar como base los reportes de la DIAN, al contrario, hay que revisarlos y estar seguros. Ha habido casos contrarios que el cliente nos dice que solo se ganó 3 pesos en la licorera El Progreso, y sucede que vamos a ver y no solo la licorera El Progreso le había pagado, sino también la empresa de Aseo Capital le había pagado. Le decimos, mire, la DIAN dice que usted tiene 2 ingresos, entonces el cliente nos dice, sí, qué pena, se me ha olvidado ese certificado, no lo había pedido. Entonces es una herramienta de trabajo el reporte de la DIAN. No, vamos a ver porque hay... Buenas noches, si se pues superó la juventud pero no me reportaron, igual debo declarar. Sí, es obvio, Lira, que debes declarar porque se superó, simplemente la DIAN no reporta todo lo que se reporta. Acuérdense que todo lo que le entrega a uno es una herramienta. De hecho, cuando usted baja el reporte de medios magnéticos, en la parte de abajo le dice que esto es solo informativo. Entonces yo le recomiendo que declare. Mi pregunta de Gloria Ale. Hola Gloria, nos sigues, qué bueno escucharte, ver tu pregunta. Dice, mi pregunta es si un extranjero no residente en Colombia, no reside en Colombia, pero tiene un bien aquí que lo obliga a declarar, también debe diligenciar el formulario 160 si él está tributando en el país donde vive. Muy interesante tu pregunta. Esa pregunta te la respondo desde el punto de vista de la tributación a nivel global. Esa obligación es de los residentes, es decir, los bienes poseídos en el exterior los tiene que dar la persona, o sea, el residente en Colombia. Como esta persona dejó de ser residente en Colombia, por muchas razones por las cuales podemos ver, está obligado a declarar solo por los bienes por el bien que tiene en Colombia, porque la obligación de su renta mundial o su renta de residencia es en otro lado. Mi recomendación o mi observación es que ese formulario 160 de todos los bienes que tiene en el exterior no los tiene que declarar porque no es residente en Colombia, solo está declarando porque tiene un patrimonio en Colombia. Si en la declaración de renta me quedo con anticipo, después de presentarla, este valor se puede solicitarla a la DIAN ya que el otro año no declaro. Carlos Andrés, tienes que tener en cuenta que el anticipo es un anticipo. Para poder solicitar la devolución debes programar la declaración y debes tener un saldo a favor. Lo único que es susceptible de devolución son los saldos a favor. Entonces, si tienes un anticipo no lo podrías solicitar, a menos que corrijas la declaración y registres el anticipo. Ahí hay una estrategia que es la que se maneja fiscalmente en algunos momentos, y es que cuando las declaraciones tienen saldos a favor quedan en firme en un plazo más largo que la firmeza de las declaraciones. Entonces no podemos estar apostándole a ganarlas todas. Entonces miramos y programamos que esa es la proyección fiscal que se debe hacer, en cuál es más conveniente. Si voy a pedir la devolución, pues no lo manejo como un anticipo y dejo el saldo a favor. Dice Lira 2580, buenas noches. Sí sé que se superaron las VT, pero no me reportaron. Bueno, ya la respondí. Marisol, si el cliente el año anterior tuvo un saldo a favor, esta se puede llevar a cuentas por cobrar en la siguiente declaración. Los saldos a favor pues son correspondientes a unas cuentas corrientes de impuestos. Podría colocarlo como un saldo a favor, o sea, debe hacer parte de su patrimonio y debe declararlo.
y cuando reclame el saldo a favor pues simplemente lo elimina. Ese es el deber ser. Es que a veces las retenciones que llegaron son muy altas. Uno cómo hace para bajar retención, o eso será después peor. Esa parte de las retenciones, yo me acuerdo mucho que hace mucho tiempo el contador lo calificaban porque era un experto en entregar razones y fórmulas que le permitieran al contribuyente disminuir su retención. Hoy en día mi recomendación, y la he hecho con muchos clientes, es no busquen la forma de disminuir su retención, porque las tarifas de tributación cada vez vienen más altas. Antes nosotros pagábamos en promedio como un 18-19%. Hoy la tarifa más alta estaba más o menos como en el 33%, más 10.900 UDTs. Es decir, mi cálculo de todo lo que he venido haciendo es que una persona que gane honorarios o una persona que tenga unos ingresos representativos está pagando en promedio el 25% de su ingreso. Si le están haciendo una retención del 11%, va a tener que ahorrar el 14% para pagar ese impuesto. Por eso a muchos de los clientes, y nos ha servido, y lo hemos comprobado, le hemos recomendado incluso hasta que pasen a sus pagadores o a sus empleadores, que le apliquen la tarifa máxima de retención, que es del 18%. De hecho, también tenemos clientes, porque tengan en cuenta que si usted hace un ahorro en cuentas AFC o un ahorro de pensiones voluntarias, eso disminuye la base para retención en la fuente. También hemos hecho cálculos en los cuales hemos recomendado a algunos de nuestros clientes que disminuyan el ahorro en cuentas AFC o en pensiones voluntarias, porque de una u otra forma la parte que yo me puedo descontar tiene una base limitada. Sandra Franco Ardina: la persona que tiene residencia en el exterior pero tiene bienes en Colombia, ¿en cuál formulario debe declarar? Si la persona tiene residencia en el exterior y tiene bienes en Colombia, debe llenar y diligenciar el formulario 210, el formulario de declaración de renta. Como le contesté ahorita a Alex, el formulario 160 pues se debe llenar cuando yo tengo bienes en el exterior, porque soy residente. Si una persona le llega un requerimiento de la DIAN para declarar por el 2019 y no está registrado y no tiene el RUT, puede realizar su declaración por usuarios no registrados, formulario, muy amables. La declaración siempre va a un número de identificación tributaria, que en este momento se llama RUT, Registro Único Tributario. Debe tramitar el RUT y presentar la declaración de renta. Bueno, queridos amigos, ha sido un placer haber compartido con ustedes algunas de nuestras sapiencias y de nuestras experiencias con relación a lo que tiene que ver con la declaración de renta de personas naturales. Vamos a seguir, vamos a tratar de que cada una de sus dudas sea absuelta en el tiempo adecuado para que puedan cumplir con su deber formal de declarar. Presentar declaración no es grave, no es delicado, no es un problema. Si nosotros queremos tener algo, debemos contribuir, y la mejor forma de contribuir es cumpliendo con el Estado. Feliz noche, gracias por estar con nosotros, y estaremos pendientes en hablemos@contamos.com.co. Síganos en nuestra página www.contamos.com.co. Gracias, buenas noches.